Bienvenido, queridos estudiantes de segundo medio, una vez más a una clase de química donde podemos revisar algunos conceptos claves para poder avanzar en este camino de aprendizaje. La idea es que siempre que revisemos los conceptos le podamos dar un significado y un contexto para que usted pueda explicar algunos fenómenos o procesos que se observan, ¿cierto?, a nuestro alrededor. ¿Ya? Antes de comenzar, agradecer a los compañeros de segundo medio que han enviado sus trabajos. Eh, Recuerden que solo necesito que envíen el ticket de salida o el desafío o la tarea al final que se manifiesta al final de la clase, porque las tareas o las actividades del libro las pueden dejar ahí escritas y guardadas para cuando nos reencontremos. Recuerden que sus trabajos los tienen que enviar a mi correo sergiogarrido@cmsh.maristas.cl. Si ustedes activan sus correos institucionales, la comunicación será mucho más rápida y efectiva porque estamos trabajando con el mismo servidor que es Google. Y eso nos permite, ¿cierto?, tener una comunicación más fluida. Así que animarlos a que trabajemos. Disponemos siempre de 30 minutos para trabajar en este contenido. ¿Ya? Eh, para comenzar, necesito, ¿cierto?, el libro, un lápiz, un cuaderno para que puedan tomar su apunte o un lápiz para poder trabajar en el mismo libro. La idea es que si no alcanzamos a, perdón, si ustedes no alcanzan a comprender un ejercicio, por favor escríbanme el correo, busquen la clase en YouTube para que puedan mirar el video, para que puedan ponerle pausa cuando sea necesario, retroceder, le pueden dar cierta velocidad también al video o o al, o al PowerPoint que uno les envía para que puedan, ¿cierto?, trabajar sin problema. Así que los animo a trabajar sin dificultades y ánimo, que se puede. Bien, vamos a trabajar en el libro, ¿cierto? Esta es la clase número 7 de Química Segundo Medio. Estamos ya en la unidad número 2, que se llama Propiedades coligativas de las soluciones. Nosotros ya llevamos una clase revisando esto y sabemos perfectamente lo que significa lo que dice el título. Y puntualmente para la clase de hoy día necesito que reconocer las características de la ebulloscopía y la crioscopía. La ebulloscopía, como ustedes lo están escuchando, tiene que ver con la ebullición, es decir, con el hervir. Y la crioscopía tiene que ver con la congelación, es decir, la temperatura a la cual una sustancia se congela y la temperatura a la cual una sustancia ebulle o hierve. ¿Ya? Necesito que abran su libro en la página 78. Perdón, en la página 78. Y en la página 78 recuerden colocar arriba la fecha 23 de junio, clase número 7, o al revés, clase número 7, ¿cierto? 23 de junio. Si ya se ubicaron en el libro de la página 78, bien. Si no, los espero unos segundos para que busquen la página, ¿cierto? Y puedan tener a mano su lápiz, como les decía hace un momento, para trabajar. Bien, ya estamos. Perfecto. Si usted mira en la página 78, hay un título que dice Efectos de la concentración de la solución en sus propiedades termodinámicas. Ya. Termodinámica significa que son propiedades que dependen de la temperatura. Eso es lo que en el fondo quiero resaltar lo que dice en el título. Y en esta página 78 del libro hay una actividad que dice me preparo para aprender. ¿Ya? Y me voy a preparar para aprender justamente para poder comprobar, conocer, ¿cierto? Y poder relacionar la temperatura de ebullición con la concentración de la solución. Y en esta actividad que dice, número 1, lo voy a leer, así que ponga atención. Se colocan al fuego dos ollas idénticas. La olla A contiene 1 litro de agua y la B 1 litro de una disolución saturada de agua con sal. ¿Ya? O sea, en la olla A tenemos solamente agua y en la olla B tenemos agua con sal. Sigo leyendo. Cuando los líquidos comienzan a ebullir, se les mide la temperatura.
Al comparar las mediciones, se observa que la disolución, es decir, la olla B, hirvió a una temperatura más alta que la del agua pura, que está en la olla A. A partir de esto, respondamos en pareja. En pareja, ustedes y yo. ¿Ya? Miran los dibujos, al lado están los termómetros. Es obvio que en la olla B la temperatura es más alta porque el centro, ¿cierto?, del termómetro está mucho más arriba, la columna roja, en comparación con la olla A. Vamos a la pregunta A. Dice, ¿por qué creen que la temperatura en el segundo recipiente fue más alta? ¿Por qué crees tú que pasó eso? ¿Qué diferencia tiene la olla B con la olla A? Piénsalo unos segundos. Si no me recuerdo, voy al enunciado del problema y leo. En la olla A contiene 1 litro de agua y en la olla B hay 1 litro de agua con sal. Ya, entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Por qué creen que la temperatura en el segundo recipiente fue más alta? ¿Estás pensando? Ya, ¿a qué conclusión llegamos para poder responder? ¿Qué es lo que tiene la olla B que no tiene la olla A? Exacto, tiene sal. Por lo tanto, ¿por qué creen que la temperatura en el segundo recipiente fue más alta? Porque en el segundo recipiente hay una sustancia que está disuelta en el agua, que es la sal. ¿Ya? Bien, muy bien. Vamos a la B. Si se mantiene la ebullición por media hora, ¿creen que la concentración de sal en el segundo recipiente cambie? Expliquen. Ya. En la letra B nos están diciendo que van a dejar esa olla hirviendo durante media hora. La pregunta es, ¿creen que la concentración de la sal en el segundo recipiente cambie? Expliquen. ¿Qué debería ocurrir? Si yo dejo esa olla hirviendo por media hora, ¿qué le va a pasar a una de las dos sustancias? Por ejemplo, el agua. ¿Qué le pasa al agua si yo la dejo hirviendo un rato en la cocinilla? Se evapora, perfecto. Y si el agua se evapora, ¿va a quedar más o menos agua en el recipiente? Va a quedar menos, ¿cierto? Estamos claros. Va a quedar menos. ¿Pero la cantidad de sal sigue siendo la misma o cambió? Recuerda que el soluto es la sal que yo le agregué y el soluto es no volátil. Por lo tanto, parto de la idea de que el soluto no se puede evaporar. Por lo tanto, la sal siempre va a quedar en el recipiente, en la olla o en el plato. Entonces la pregunta dice, de nuevo, ¿creen que la concentración de sal en el segundo recipiente cambie? Cambió, definitivamente cambió. Pero cambió aumentando o disminuyendo. Aumentando. Esa olla que tiene agua con sal, si yo evaporo el agua, se vuelve más salada, pero no es porque tenga más sal, se vuelve más salada porque tiene menos agua. Por lo tanto, la concentración debería aumentar. Esa es la respuesta o el análisis o la explicación que yo debería dar en esta actividad que me están presentando. Entonces, ¿influye que yo disuelva sal en el agua y después la ponga a hervir? Sí influye. ¿Qué va a pasar con la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Debería aumentar. Ese aumento se llama ebulloscopía. ¿Ya? Por eso era importante que revisáramos esta primera lámina para poder entender el concepto de que hay detrás de esta actividad. Ahora, uno podría hacer esta actividad experimental y podríamos usar termómetros. El problema es que no tenemos termómetros tan resistentes a los cambios bruscos de temperatura en nuestras casas. Y los termómetros que existen en los laboratorios son hasta 120 o 140 grados y son bastante caros y difíciles de conseguir. ¿Ya? Pero por ahora quedémonos con ese dibujo y el análisis. Ahora, vamos a la página 79 del libro.
En la página 79 quiero que centremos nuestra atención en un gráfico que hay ahí. Gráfico que se llama diagrama de fases. ¿Por qué se llama diagrama de fases? Porque si tú miras en el gráfico, están los tres estados que se estudian de la materia, que es el gas, el sólido y el líquido. Por lo tanto, este diagrama de fases tiene los efectos o contiene la información de qué ocurre con el sólido, el gas y el líquido a una presión determinada, que es la presión atmosférica que está en el eje Y, y la temperatura que está en el eje X. Si tú lo observas un minuto, tiene hartas rayas, tiene hartas líneas, tiene harto espacio e información, pero solo míralo. Hay unas líneas de color azul que corresponde al diagrama de fase del solvente puro. Supongamos que es agua, del agua pura, ¿cierto? Sabemos que el agua se congela a 0 grados, sabemos que el agua hierve o ebulle a 100 grados centígrados, eso es lo que nos están mostrando ahí en el gráfico, y que en el agua hay una relación estrecha entre sólido, líquido y gas, ¿ya? Entonces, cuando el líquido disminuye mucho su temperatura, se solidifica. Cuando el líquido aumenta su temperatura, ¿cierto? Se transforma en gas. Eso es lo que nos está mostrando el gráfico. Por lo tanto, ahí están comparando en líneas azules el solvente puro, que podría ser el agua, y las líneas rojas corresponderían, ¿cierto?, a la variación que ocurre cuando a ese solvente yo le disuelvo un soluto. Por ejemplo, en este caso debe tener azúcar o glucosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué le pasa a la temperatura de ebullición del solvente puro? Si usted mira en el gráfico, en la parte superior, en el lado derecho, se van a dar cuenta que ahí está la variación de la temperatura de ebullición. Y en el lado izquierdo, abajo del gráfico, en la parte inferior, está la variación del punto de congelación. De manera entonces que yo siempre voy a poder hacer una comparación entre el punto o temperatura de ebullición de un solvente y el punto de congelación. Y por lo tanto, al lado del gráfico hay un pequeño texto que a nosotros nos explica eso. Rápidamente voy a leer, dice, se compara el comportamiento del agua respecto a una disolución de glucosa. La glucosa es no volátil. Las distintas fases o estados de agregación de las sustancias quedan delimitados por las líneas rojas, que es la disolución, y azul, que es el solvente puro. Puede observar que el cambio de fases depende de las condiciones de temperatura y presión. Además, la temperatura o punto de ebullición de la disolución es mayor que la disolvente puro en todo momento. Lo contrario ocurre con la temperatura o punto de congelación. Siempre es menor que la del solvente puro, para cualquier condición dada a temperatura y presión. De manera que, si resumimos lo que estamos observando ahí en el gráfico, en el diagrama de fase, yo diría que la temperatura de ebullición y el punto de congelación dependen de la presión y de la temperatura. Y en general, el punto de congelación de la solución siempre es menor que la del solvente puro y la temperatura de ebullición siempre es mayor que la temperatura de ebullición del solvente puro, que es el ejemplo que vimos hace un rato, donde estaba el agua pura y el agua con sal. Ya, mira. En esa misma página 79, en el lado derecho, en un rinconcito, hay una pequeña etiqueta que dice muy interesante. Y en ese muy interesante, yo se los voy a resumir para no tengamos que leer todo ahí. En ese muy interesante, nos plantean que el nombre de 3 ciudades o tres lugares, ¿cierto?, de la Tierra, que tienen diferentes alturas. Nombran Arica, que está a 0 metros nivel del mar. Después nos hablan a la misma altura, nos hablan de Putre, que está a 4.400 metros nivel del mar. Y nos hablan del Everest, que más o menos debe estar a la misma altura, a la misma ubicación geográfica del planeta, que es el Everest, y tiene 8.800 metros de nivel del mar.
En cada uno de ellos está la temperatura de ebullición del agua. En Arica a 100 grados Celsius, en Putre a 85 grados Celsius y en el Everest a 75 grados Celsius. Eso nos está indicando que el agua va a hervir a esas diferentes temperaturas por una razón puntual. ¿Cuál crees tú que es la razón que determina eso? Sí, muy bien, la altura, porque está el dato ahí, 0 metros de altura, 4.400, 8.800. Pero la altura está asociado con algo. A mayor altura, ¿qué hay menos? ¿Hay más oxígeno o menos oxígeno en la atmósfera? Hay menos. Por lo tanto, ¿qué pasa con la presión a medida que yo voy subiendo? ¿Aumenta o disminuye? Debería disminuir. Y como la presión a 8.800 metros de altura es menor, entonces necesito menos energía para que el agua hierva y por eso aparecen los 75 grados. Pregunta, para que lo piensen un minuto. Si yo sé que un huevo se cocina a 80 grados centígrados, ¿cierto? 80 grados centígrados. ¿En qué lugar de los que están mencionando no voy a poder cocer el huevo? Piensa un minuto. Repito, si tuviéramos que hervir agua y cocer un huevo y sé que el huevo se cose a 80 grados centígrados, ¿en cuál de esos lugares el huevo no se va a cocinar? Cierto, en el Everest, porque en el Everest hay 75 grados Celsius y yo necesito que el agua llegue a 80. Por lo tanto, en Putre y en Arica el huevo sí se va a cocinar. La pregunta que podría hacerle ahora entre Arica y Putre, ¿cuánto se va de... ¿En cuál de los dos lugares se demora más el huevo en cocerse? Obviamente que en Putre, porque como el agua en Arica alcanza los 100 grados centígrados y el huevo se cocina a los 80, entonces prácticamente va a pasar rápido a los 80 y se va a cocinar en Arica. Y en Putre va a ser un poco más lento, porque la temperatura de ebullición del agua es a 85 grados. ¿Ya? Entonces, de esta página 79 y esa etiqueta que dice muy interesante, lo que debemos rescatar es que la temperatura de ebullición depende de la presión y la presión atmosférica depende de la altura. A mayor altura, menor presión. Y si hay menor presión, hay menor temperatura de ebullición para las sustancias. Luego, al lado izquierdo de la página 79 aparece una tabla con diferentes sustancias para analizar. Si tú miras o lees lo que dice la tabla que está en rosado, dice, la siguiente tabla muestra las temperaturas de ebullición a una atmósfera y las constantes bulloscópicas de algunos disolventes. Las constantes son valores que se calculan como una propiedad de cada uno de los solventes. Entonces, por ejemplo, tenemos agua, etanol, éter etílico, benceno, ácido acético, fenol, cloroformo. De esa lista que ustedes tienen ahí, conocen, por ejemplo, el ácido acético, conocen el alcohol, que es el etanol, y conocen el agua. Los demás ya son compuestos químicos muy específicos. Miren las temperaturas de ebullición. Agua 100, etanol 76,8, éter etílico 34,5, benceno 80,1, ácido acético 117,9, fenol 181 y el cloroformo 61. Pregunto, ¿cuál de esas sustancias que acabo de leer es la más volátil? Que se evapora mucho más fácil con la temperatura ambiente. El éter etílico, muy bien, porque si la temperatura ambiente es de 25 grados y el éter etílico se evapora a los 34, prácticamente van a subir 10 grados y prácticamente el éter ya va a estar evaporado. En cambio,
La sustancia que se demora más en evaporarse es el fenol, porque tiene una temperatura de 181,7, ¿cierto? Grados Celsius. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿cuál de estas sustancias a temperatura ambiente son gases? Solo el éter a temperatura ambiente, porque son los 25 grados. Los demás necesitan mucha más temperatura. Los demás son todos líquidos. ¿Ya? Esa es la forma de mirar las tablas. Cuando yo miro la tabla, veo los datos. En el fondo, los datos es para saber si la sustancia es líquida o es gaseosa. Por lo menos en las temperaturas de ebullición. En eso estamos mirando. Líquido o gas. Y en este caso, la única sustancia que es gaseosa es el éter, porque a los 20 grados centígrados ya está evaporado. ¿Ya? Si hacemos un análisis similar al que estamos conversando, llegamos a la página 80. Vamos a la página 80. En la página 80 hablamos ahora de el descenso de la temperatura de congelación. Acuérdense que dijimos que a un solvente que tiene una temperatura de ebullición yo le agrego sal y lo pongo a hervir, esa temperatura aumenta. Ese es el aumento ebulloscópico. Ahora, si yo tengo agua con sal y lo quiero congelar, la temperatura de congelación ya no va a ser 0 grados, va a ser mucho más baja. Y por lo tanto, va a haber ahí una disminución, porque acuérdense que empezamos a hablar de temperaturas negativas, y por lo tanto, cuando yo me alejo del cero, estoy hablando de una temperatura mucho más baja. ¿Cierto? Ya, perfecto. Si hacemos el mismo análisis, ¿cierto? Vamos a determinar que para que una sustancia se congele, yo necesito acercar mucho las moléculas y por lo tanto al acercar las moléculas voy a generar entre ellas una interacción, ¿cierto? Que se hace cada vez más fuerte y al hacerlo más fuerte, entonces el líquido se solidifica. ¿Ya? Entonces hacemos ese proceso de congelación. Y si miramos los disolventes, igual que la tabla anterior, tenemos agua, etanol, éter etílico, cloroformo, benceno. Y ahí están las temperaturas. El agua congela, ¿cierto? A 0 grados, el etanol a menos 114,6 grados Celsius, el éter etílico a menos 116,2, el cloroformo a 63,5 y el benceno a 5,5 grados. Y también tenemos una constante que es una propiedad que tienen estos disolventes. La pregunta es, ¿qué sustancias están sólidas a 0 grados? El agua a 0 grados, perfecto. ¿Y el benceno estará sólido a 5,5 grados? Porque esa es la temperatura de congelación o de fusión. Significa temperatura de fusión cuando está el equilibrio entre el sólido y el líquido. Significa que a 5,5 grados el benceno debería congelarse. Por lo tanto, antes que el agua está el benceno, se congela primero. Después viene el agua y después seguimos, ¿cierto? Avanzando al cloroformo, después al etanol y al último el éter etílico, que es el que necesita más, o mejor dicho, necesita temperaturas más bajas para poder congelarse. ¿Ya? Eso es lo que nosotros tenemos que comprender y ver, ¿cierto?, en el análisis de las tablas. En los párrafos que aparecen ahí al lado de las tablas, ustedes pueden leer y rescatar, ¿cierto?, cuáles son las ideas principales. Por ejemplo, dice que las interacciones intermoleculares, como les decía, se van haciendo cada vez más fuertes hasta que las moléculas quedan fijas en una posición y por lo tanto el líquido se congela o solidifica. También en el otro párrafo dice que los solutos disueltos hacen que el punto de congelación de la disolución disminuya, que es lo que hemos estado conversando, ¿cierto?, en este rato. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con la temperatura de congelación? Disminuye. Y eso se le llama, ¿cierto?, crioscopía. Ahora, esta técnica es súper buena
y se usa principalmente, así como un dato freak que les voy a dar, para conservar los tejidos, los órganos, ¿cierto? Y para conservar las células madres, conservar embriones, ovocitos y conservar espermios. Todos los bancos de espermas y los bancos, ¿cierto?, que conservan órganos funcionan con esta técnica de crioscopía. La crioscopía tiene que ver justamente con la congelación. La NASA, hace unos 10 años atrás, no, mucho más, miento, 20 años atrás, empezó a hacer los primeros experimentos en humanos a ver si podían hacer un proceso de crioscopía y enviarlo al espacio y ver cuánto tiempo duraba. Obviamente no lo hizo con humanos, lo hizo seguramente con perros, con gatos, con ratones, que son seres vivos lamentablemente que se utilizan para estas investigaciones. Pero la crioscopía siempre ha sido un tema importante para los humanos. Y veamos en qué va a pasar y qué va a pasar más adelante. ¿Ya? En la página 82 hay una pequeña actividad donde te están planteando que hagas un reconocimiento, que puedas deducir y que puedas analizar lo que te están planteando. En la secuencia 1 tenemos agua destilada y agua con azúcar. Míralo, ahí están las temperaturas. Y en la secuencia 2 tenemos agua y jugo de naranja, ¿cierto? Ya. Entonces, a partir de eso tenemos diferentes temperaturas. Están viendo que unas están, ¿cierto?, sobre un quemador. Y en la secuencia 2, en el fondo están hablando de congelación. Uno es ebullición y el otro es congelación. Y en función de esa observación que tú estás haciendo, veamos, ¿cierto?, cómo poner algunas cosas. Por ejemplo, dice, reconoce y aplica. Identifica en cada secuencia al soluto y al solvente. En la secuencia 1 había, ¿cierto?, azúcar, que era el soluto, y agua. Y en la secuencia 2 había jugo de naranja y agua, ¿cierto? Ya, perfecto. Eso lo estoy observando, por lo tanto yo lo puedo completar ahí, lo puedo llenar. Después, en la letra B, analiza y deduce. De la primera secuencia, ¿a qué atribuyes el cambio de la temperatura de ebullición? Y eso ya lo habíamos visto. ¿Quién provoca el cambio de temperatura en la ebullición en la primera secuencia? ¿Cierto? El jugo, por supuesto que el jugo de naranja y el azúcar son los que van a causar esta diferencia. Y en la letra C, donde dice analiza, deduce y explica, de la segunda secuencia, una vez que las botellas se retiren del congelador, ¿cuál se descongelará primero? ¿La botella que contiene agua con azúcar o la botella que contiene agua con jugo de naranja? Para poder responder eso, yo tengo que saber cuál es la temperatura de congelación de el jugo de naranja y de el agua con azúcar. Como yo ya esa información la tengo, y debería entender que el jugo de naranja se debería congelar, ¿cierto? Primero. Descongelar primero. ¿Ya? Que es lo que nosotros estamos. Bueno, en general, y ya para sintetizar, yo quiero solo mencionar que tanto la congelación como la ebullición dependen de los enlaces, de las fuerzas intermoleculares y de la presión y la temperatura, que es lo que son las variables, ¿cierto?, que están manejando todo. Y para terminar, un pequeño ticket de salida que es un problemita. Por favor, esto me lo mandas al correo. Cuando tengas la respuesta me la mandas. Solo esto que te estoy pidiendo. El problema dice, cuando cocinan fideos en tu casa, ¿los fideos se cocinan más rápido en agua o en agua con sal? Fundamente o fundamenta. ¿Ya? Por lo tanto, ese es tu pequeño ticket de salida que me tienes que enviar a mi correo, sergiogarrido@cmch.maritas.cl. Si hay alguna duda, igual escríbeme, no hay problema de que yo te pueda contestar. A veces me demoro un poquitito porque tengo hartos correos que revisar, pero siempre voy a terminar revisando. Si no hay más que preguntar, solo agradecer tu atención. Esta clase queda colgada en el canal YouTube CMCH, por lo tanto ahí la puedes volver a mirar las veces que tú estimes conveniente. Siempre es un agrado trabajar con ustedes. Espero sus tickets de salida. Anímense, cuídense y nos vemos en la próxima clase. Que estén bien. Muy buenas tardes. Adiós.